Génesis 3:15, ADN. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la genética de los ángeles? Bien, este es un tema de carácter de antropología, un tanto de angeología, ¿verdad? Y requiere pues desde luego investigación, pero en este caso no solo investigación bíblica, sino del aspecto genético, porque vamos a hablar de Génesis 3:15. En Génesis 3:15 es conocido, ¿verdad?, popularmente como el protoevangelio o primer evangelio, por ser pues la primer predicción bíblica de un salvador. Encontramos la promesa de un Mesías que vendría a restaurar la condición caída del ser humano, pero vemos nosotros cómo esta promesa encierra misterios impresionantes que tuvieron que pasar siglos para que la misma ciencia los pudiera descubrir. Leemos Génesis 3:15: y pondré enemistad, está obviamente Dios hablando, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Porque Dios abarca inmediatamente el área de la genética después del pecado humano. ¿Qué tenía que ver la genética con el pecado humano para que Dios hubiese dicho que habría una enemistad, un conflicto entre las dos semillas? Y la palabra semilla, esto es muy importante, en el hebreo es la palabra será, con Z, que se tradujo posteriormente como espermatozoide, simiente, descendencia o linaje. Entonces aquí hay algo realmente muy profundo, porque vemos que Dios dice que Satanás tiene una semilla y que la mujer pues tendrá otra semilla. La semilla de la mujer tendría guerra contra la semilla de Satanás, contra Satanás, y pues finalmente la semilla de la mujer iba a vencer la semilla de Satanás. Ahora, si la palabra semilla en el original hebreo es será, que se traduce espermatozoide, simiente, etcétera, etcétera, entonces Satanás tiene célula gérmina, o sea, célula reproductora. Nosotros, ¿verdad?, genéticamente sabemos que es a través de la célula reproductora o de los cromosomas que viene evidentemente la descendencia humana. ¿Por qué? Pues porque el hombre tiene 23 cromosomas, pero el varón es el que tiene el cromosoma Y, que no tiene la mujer. La mujer tiene doble X. Cuando la Biblia dice que Satanás tendrá una semilla, pues es lógico que la siguiente pregunta, yo lo he hecho en varios institutos bíblicos, sea ¿con quién? Y cuando habla de una mujer que tendría una semilla, hasta pareciera una contradicción, porque la mujer no tiene semilla. La semilla las lleva el sexo masculino. Es un misterio porque se nos habla de la simiente de Satanás y por otro lado de una descendencia de una mujer, pero la mujer no tiene semilla. Entonces pues vamos a aclarar esto, ¿verdad? En primer lugar, cuando Dios habló esto, no había ningún conocimiento de la genética humana. Fue hasta 1860. Imagínense cuántos siglos pasaron para que Gregorio Mendel pudiera hacer experimentos con chícharos para ver si realmente había una transmisión de genes de un chícharo al otro, o por qué tenían los mismos colores, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces Gregorio Mendel, un monje austriaco por cierto, dejó el experimento y pues nadie le hizo caso. Y pasaron a 1954, 60, 70 años, cuando por segunda vez, ya hasta el siglo pasado, considere esto, hasta el siglo pasado, en 1954, los doctores Crick y Watson, norteamericanos, les dieron el premio Nobel de Medicina por descubrir la molécula ADN. O sea, todo lo relacionado con las moléculas, los cromosomas, los genes, etcétera, etcétera. El presidente Clinton les dio este prestigioso premio, ¿verdad?, a este proyecto que se llamó Proyecto Genoma Humano. Pero fue hasta el siglo pasado, y conforme la ciencia avanza y comenzamos nosotros a adentrarnos en los misterios que en la Biblia ya estaban anticipados, pues nos enteramos de esto, ¿verdad? Entonces ahora ya sabemos que la célula reproductora del hombre fecunda el óvulo de la mujer, de ahí el nacimiento del ser humano. Muy bien, cuando la Biblia dice siglos antes que la mujer iba a tener una semilla, pues ahora entendemos que el nacimiento del Mesías tendría que ser virginal, tenía que ser sobrenatural. Entonces pasaron muchos siglos y llegamos al profeta Isaías capítulo 7, donde nos habla de una virgen, ¿verdad?, que iba a concebir. Y otra vez comenzamos el rompecabezas, porque primero nos dice que la semilla de una mujer, y ahora después de 2700 años, cuando Isaías existió, nos dice que una virgen, pero una virgen pues no puede tener un hijo porque es virgen. Entonces pues todavía la situación se complicaba más, pero llegamos al evangelio de Mateo, de Lucas, ¿verdad?, 700 años después de Isaías, donde un ángel se le aparece a María y le da la noticia pues de que será mamá. Pero humanamente esto era imposible, ¿verdad?, porque la Biblia dice, Mateo 1:25, que no se conocían José y María. Y cuando dice que no se conocían, es un eufemismo utilizado para referirse a las relaciones sexuales, o sea, no habían tenido intimidad. Pero el ángel pues le dice que sería mamá sobrenaturalmente. Entonces vemos que cuando la promesa se hace en Génesis 3:15, pues sería un nacimiento sobrenatural, por causa de que la genética humana se infectó, o sea, la genética humana se cayó. De ahí vienen los gigantes, de ahí vienen los Nephilim, que más adelante, ¿verdad?, o en próximos videos hablaremos de ellos. Y comprobamos esto, que la genética
humana se cayó porque cuando Caín nace, no aparece Caín en la descendencia de Abel, no aparece en su genealogía. Y en 1 de Juan capítulo 3, el apóstol Juan llama a Caín y le dice que pertenecía a Satanás. Y luego había un grupo de personas a las que Cristo les dirigió la palabra y les dijo muy claramente: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Entonces nosotros vemos en la Biblia cantidad de ocasiones donde se menciona la primogenitura de Satanás sobre ciertos individuos, o sobre ciertas razas, o sobre ciertas descendencias. Así como al anticristo se le llama el hijo de perdición, un título que nada más se le dio a Judas Iscariote, porque acuérdense ustedes que Juan capítulo 12 dice que Satanás lo poseía, o sea, Satanás estaba dentro de Judas. Y en Juan capítulo 7, Cristo le dice a Judas, fíjense lo que le dice: tú eres el diabolos. Yo los escogí, dice Jesús, pero tú eres el diablo. No que el diablo estaba en él, sino que él era el diablo. O sea que vemos aquí pues misterios tremendos que descubrimos ahora con la genética, como ya mencioné.